Hace poco terminé el libro 1 de Avatar Live Action en Netflix y la verdad no estuvo mal, a muchos les encantó, otros la odian con toda su alma, así que hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy nos vamos a enfocar en algunas cosas que personalmente creo que la nueva serie de Netflix hizo bien o incluso mejor que la original, y si a esto le va bien haremos una contraparte hablando de las cosas que el live action hizo mal. Como siempre, vamos por partes, pero no en un orden jerárquico. Empecemos por lo básico, los logros estéticos de la serie. Sé que es en un sentido algo superficial, pero no tanto como pensamos, porque es realmente maravilloso el trabajo que hicieron para traducir en vida real las vistas, criaturas y culturas del mundo de Avatar. Se sienten como adaptaciones perfectas en una serie que desde lo estético no siente vergüenza por su material de base, sino todo lo contrario, celebra su origen a todo momento, donde incluso abraza en su totalidad el tipo de acción al anime característica de la obra original, sin temor a alejarse un poco del realismo. A diferencia del señor, me da ansiedad mostrar más de una roca en el aire porque sería poco realista. Me encanta, las peleas son pura magia, las criaturas son excelentes, todo el departamento visual dio el 100% y se nota a montones, y ya solo eso justifica en parte la existencia de esta obra. Todos amamos a Iroh y su manejo en la serie original fue excelente, pero me creerías si te digo que la versión live action hizo algunos pequeños agregados que a mi criterio sumaron un montón. Acá, con Netflix, tomaron la idea del viejito gracioso que oculta su dolor y sabiduría y lo expandieron bastante. Digamos que el Iroh live action es más abierto con ese dolor, no nos hacen esperar hasta el libro 2 para saberlo, y gracias a eso se permiten otras interacciones que enriquecen al personaje, especialmente con Aang, pero también cuando informa a otros personajes, y por extensión a la audiencia, sobre Zuko y cómo la acompañó en el luto de su hijo. Y ahí está la clave, no se quedan con decirlo, nos lo muestran, elevando al príncipe y entendiendo el amor que le tiene su tío desde un principio, enseñando de una forma más directa el quiebre de un hombre que perdió a su primogénito. Pero esa es solo la punta del iceberg, porque la mejor escena nueva es junto a un soldado del Reino Tierra relacionada con el asedio de Ba Sing Se. Porque en la serie original el momento existe, pero es más relajado. Acá nos recuerdan fuertemente que aunque Iroh es un personaje súper amoroso y que nosotros queremos, eso no quita que es responsable de muchos horrores y muertes de inocentes, y la serie no tiene miedo en mostrarlo. Ba Sing Se tuvo que racionar el agua dulce tras el primer año de asedio. Siendo militares, teníamos privilegios especiales, pero mi hermano tenía un buen corazón. Tomaba comida y agua de su pelotón para los niños. Estaba en guardia la noche que incendió el muro oriental. Para cuando apagamos el fuego, no quedaba nada de él que enterrar. Tenía 19. Mientras la serie de Avatar original se enfoca más en el dolor personal de Iroh al perder a su hijo, dejando de lado su aspecto conquistador y sus consecuencias pasan por debajo del radar, acá aprovechan al tener menos restricciones y le tiran al personaje en la cara los horrores que causó y las vidas que destruyó, y se aprecia porque muchos se llenan la boca hablando de que una serie más adulta es simplemente escenas de sexo y piñatas de sangre, pero en realidad pasa por otro lado. Una mirada más adulta es poder decir, sí, pobre Iroh, todo lo que le pasó, pero también dejemos que enfrente los fantasmas del genocidio que él mismo causó. La serie ensucia a Iroh y eso está más que bien. Una de las cosas que por ahí mucho no se aprecian en la serie es su reestructuración. Naturalmente, el tener solo 8 episodios hace que no se puedan mostrar todas las pequeñas aventuras que vive Aang a lo largo del libro 1, el cual está más enfocado en conocer a los personajes y el estado del universo de Avatar, no es tan fuerte en la continuidad capítulo a capítulo. Si a eso le sumamos las restricciones de dinero y el tiempo en crear assets para la serie live action, digamos que era casi imposible abarcar todo, y es una realidad que ahí se perdió algo de magia de la etapa agua de Avatar. Pero me parece que el equipo creativo logró un compromiso dentro de todo aceptable en la difícil tarea de adaptar la historia con esas restricciones. Por ejemplo, a pesar de que todas las historias pierden un algo, es interesante ver cómo luego del trabajo titánico de traer a Omashu en una forma tan perfecta en live action, lo utilizaron como las bases para unir 4 historias de Avatar: la cueva de los enamorados, la historia de Jet, el mecanicista y el gran Bumi. Se pierden cosas de cada uno, sí, como por ejemplo Aang lidiando con el avance del tiempo
tiempo en el Templo Aire, pero se ganan nuevas dinámicas entre las historias, creando por ejemplo nuevos misterios, además de, bueno, ver más de Omayu y su gente. Es un buen compromiso, agrupando historias a modo de mini arcos de 1 o 2 capítulos, donde también está bueno que hay eventos que sabemos que ocurren, pero fuera de cámara. Por ejemplo, me sacó una sonrisa muy grande ver a Zuko en una posada y escuchar los rumores de que el Avatar ayudó a 2 grupos de personas que se odiaban muchísimo a pasar el cañón de la muerte. Fue grandioso porque incluso entre los fans no es un capítulo muy querido, y aún así lograron darle un rol útil en la nueva historia para mostrar cómo de a poco se corre la voz de que el Avatar regresó, y también comunicando a la audiencia que muchos eventos no los vemos, pero están pasando por fuera de cámara. No es lo mismo que tener al episodio 11 con nosotros, pero es un esfuerzo más que válido y apreciable en sí mismo, dando un aire nuevo a capítulos clásicos, donde a mi criterio casi siempre funciona. Kyoshi es un personaje que se volvió muy popular y más rico a lo largo de los años, y esos cambios en su percepción afectan al manejo de la Avatar en un capítulo que ya de por sí es muy sólido. Ya desde muy al principio, la serie de Netflix empieza a tantear la idea del choque entre filosofías de los distintos avatars, en lugar de esperar al final de la serie cuando Aang no sabe cómo lidiar con Ozai. Esto viene a un precio muy alto, perdiendo interacciones con el avatar Roku, pero en su lugar ganamos momentos con Kyoshi y Kuruk, siendo el maestro oriundo de la tribu del agua un individuo emocionalmente roto luego de batallar toda su vida en el mundo de los espíritus, marcando un fuerte contraste con el alma inquebrantable del avatar del reino de la tierra, comunicando que cada encarnación es única y no todas se vuelven entidades estoicas e iluminadas como Roku, algo que medio que la serie original nos dejaba implícito. Pero lo mejor es que está bueno el ángulo con el que trabajan a Kyoshi, porque es totalmente opuesta a Aang e incluso critica su naturaleza de maestro aire de querer evitar como sea el conflicto, porque le deja más que claro que esa actitud de inacción es la que trajo al mundo hasta acá, puro caos. La serie de Netflix nos presenta una extensión natural de la conversación entre ambos en la serie original, pero jugando más con la responsabilidad de Aang y teniendo un impacto en él como persona. También está bueno que la avatar muestra su punto, tomando el control del cuerpo del joven para salvar a todos luchando. Y sí, es fanservice excelentemente ejecutado, pero también le muestra al pequeño que los puños no son solo para destruir a tus enemigos, sino para proteger a tus aliados. Y eso resuena con el joven maestro del aire más adelante, al tener una actitud más activa en Omayu cuando se generan un montón de atentados, algo que el Aang previo al encuentro con Kyoshi no hubiera hecho. Es muy bueno. Ozai es una de las cosas que la gente más ama, pero también una de las que más se queja, porque en la versión animada del libro 1 es más una presencia, tiene una mística muy potente, pero ya en el libro 2 en adelante pasa a ser un tipo duro con la voz de Mark Hamill tratando de conquistar el mundo y no mucho más que eso. Y no está mal, es básico, pero no está mal. Así que es interesante que acá intentaron hacer un poquito más con él. Es fantástico ver cómo Ozai, en una muestra de ego absoluto, vive forreando a sus víctimas antes de matarlas, demostrando que es un tipo astuto, pero también un solete sanguinario como sus antepasados. Pero lo más enfermo del tipo es que no solo hace esto con sus enemigos, sino también con los propios. Y acá vemos la relación con sus subordinados y también con sus hijos, que es de lo peor. El tipo manipula constantemente a ambos chicos para que se enemisten, incluso a su favorita Azula, que acá en el live action vemos más su rol de víctima al compararla constantemente con Zuko para que no se sienta segura de sí misma jamás. Le imponen estándares que son virtualmente imposibles. La serie deja mucho más enfatizado cómo el Señor del Fuego los separa, somete y tortura psicológicamente para tenerlos bajo sus pies con mucha facilidad. Es terrible y perturbadoramente realista. Ozai sigue siendo un solete despiadado, pero ese énfasis en la tortura psicológica a todo el mundo le da una capa extra de maldad para apreciarlo. Además de que Daniel Dae Kim la rompe totalmente en el rol y se roba todas las escenas en las que aparece. Es literalmente el personaje mejor casteado. Sokka y Katara son el corazón de la serie junto a Aang en el libro 1. Y la verdad, aunque le quitamos al hermano mayor su carisma y a Katara casi todo, créeme, podría hablar de ella bastante en otro video,
una idea que se ejecutó muy bien tiene que ver con la tensión entre ambos personajes, e irónicamente lo resolvieron en la cueva de los enamorados, algo que suena muy incómodo si recordamos que antes del estreno el showrunner dijo que quería hacer algo similar a Game of Thrones, pero gracias a Dios no se fue por esa ruta. A lo largo de todo el proceso en esta cueva, los personajes logran hablar sobre sus inseguridades. Comprendemos el horror que tuvo que pasar Sokka al volverse el responsable de una tribu que su padre no cree que puede proteger. Le dieron una tarea imposible y ni él mismo se tiene fe. También vemos cómo Katara está frustrada por ser una maestra agua que nunca pudo expresar sus dones y su herencia cultural, y cuando lo hizo le costó la vida a su madre. La idea es interesante y positiva, querida persona del otro lado, porque luego de verlos durante toda la serie discutir y recriminarse cosas que el otro realmente siente como un defecto interno, es acá en esta cueva donde ambos hermanos entienden que ninguno es culpable de lo que les pasó ni el daño mutuo que se hicieron. Ambos fueron víctimas de las terribles circunstancias de la guerra y que hicieron y están haciendo lo mejor que pueden desde su lugar, y que como hermanos, en una forma de expresión de amor puro y muy lejos de Game of Thrones gracias a Cristo, siempre se van a tener el uno al otro en un mundo tan horrible e injusto. Es simple, con pizcas de cursilería, pero me encanta. Es una secuencia esencialmente Avatar. Ko siempre fue uno de los espíritus favoritos de los fans de Avatar. ¿Cómo culparlos? Es memorable, aterrador y creativo. Acá en la serie live action su rol cambia un poco, y si bien no puedo decir que es una mejor interpretación, sí creo que se perdieron cosas y se ganaron otras. Es una experiencia diferente, pero a mi criterio igual de válida. En el live action, por cómo está reestructurada la cosa, el viaje al mundo espiritual es un arco más extenso en lugar de algo que se va viendo por cuotas de a poquito a lo largo del libro 1, como pasa en la versión animada. Mientras que en la historia original, Kou corta la historia de la tribu Agua del Norte, siendo más que nada un side quest para que Aang sepa dónde están los espíritus de la luna y el océano. Acá lo vuelven el obstáculo principal para poder rescatar a Sokka y Katara del mundo de los espíritus, haciendo al espectro más central en su propio episodio y no tanto un objetivo menor para un quest mayor. También es interesante que no está más todo el asunto de que Aang debe ser neutral con sus expresiones para que no le roben la cara, porque perdemos esa escena tan intensa, pero ganamos a un Avatar que todavía no está en control de sus emociones y que se ve con la necesidad de escapar. Lo positivo y más fuerte que ganamos es que aprendemos más de la relación del espíritu con el Avatar Kuruk y con Roku, quien le robó un tótem de su madre espíritu, la diosa de las mil caras, algo que Aang al final le devuelve a cambio de sus amigos. Para mí es excelente, porque por un lado vamos planteando lore de algo que solamente pasa en los cómics y ahora podrán adaptar al introducir esa diosa, pero también mostrando un lado irónicamente más humano del monstruo al tener un tesoro que le recuerda a su madre. Pierde algo de lo intimidante, sí, totalmente, pero gana algo de dimensionalidad al ser más que bicho malo roba caras porque malo. Además, también nos informa de un Aang muy distinto a sus predecesores, que aún en tiempos de guerra, de ser posible, va a buscar soluciones pacíficas en lugar de seguir quemando puentes o ir full venganza como lo hizo Roku en el pasado, buscando revancha por lo que le hicieron en su vida anterior. Por eso digo que perdimos algo, pero ganamos otra cosa igual de valiosa. Bumi es uno de los plot twists más divertidos y sencillos del libro 1 a Avatar, y acá, en lugar de replicarlo al pie de la letra, el punto del personaje, es decir, el misterio de su identidad, digamos que la serie de Netflix emula eso por poco tiempo para buscar cambiar el sentido del personaje dentro de la historia, y más importante aún, su función en el viaje de Aang. Bumi, en Avatar Live Action, ya no es tan divertido, es más rancio, y la serie utiliza su humor para que uno no sepa realmente qué carajo está pensando. ¿Es bueno como en la serie clásica y solo está troleando? ¿O realmente está amargado con Aang? Solo lo sabremos terminando los capítulos, y para sorpresa de la mayoría, resultó ser lo segundo. Bumi Live Action es un cínico, pero está perfecto. La serie muestra ese enojo del rey Domashu para explorar algo que el clásico animado no hizo, y es ver el reclamo de gente del pasado de Aang por su ausencia durante la guerra. Ver al viejo contar las terribles decisiones imposibles que tuvo que tomar y cosas que tuvo que vivir él y su gente en un periodo de tantos horrores, la verdad que pega duro a uno como audiencia, pero también al Avatar.
Avatar. Le hace entender lo terrible de una guerra que él no pudo impedir y que no estuvo presente. Incluso Bumi intenta hacerle entender que va a tener que enfrentar decisiones imposibles, haciendo elegir al Avatar entre su vida y la de su anciano amigo. Al final logran resolverlo y Aang aprende algo importante, que si uno presta atención te das cuenta que es una antesala a la decisión imposible de matar a Ozai al final de la serie. Y realmente lo disfruté un montón, porque para ver al Bumi, meme, jaja, me cae bien, me veo la serie original. Está bueno que nos den algo nuevo que temáticamente es relevante, sume dimensión al personaje de Bumi y, más importante aún, fortalece al protagonista. Gyatso en la serie original permite uno de los momentos más memorables del libro 1, pero no mucho más que eso. Si te soy honesto, me gusta un montón más lo que hicieron con él en la serie de Netflix. Realmente disfruté cómo se resiste al resto de los maestros aires de anunciar al Avatar y mandarlo a entrenar. Es fantástico cómo en el live action argumenta que si empiezan a entrenar a Aang desde tan chico va a afectar mucho su desarrollo personal y a lo largo lo va a volver no solo un Avatar débil, sino un individuo mentalmente más débil, mientras los otros se preocupan solamente por su poder, sacrificando la riqueza espiritual y el desarrollo del joven. Avatar es la primera vez que veo tan claramente a Gyatso pensar en el protagonista como una persona primero y como un avatar después, presentando el rol como una tarea que es casi una maldición que el monje de corazón no le gustaría que lo cargue su pequeño amigo. Acá la forma en que le expresan a Aang que es un avatar en un contexto de guerra de forma tan repentina, digamos que hace que cuando entra en pánico y escapa se sienta mucho más humano que en la versión original, e incluso se puede apreciar como Gyatso no quiere decirle al infante, pero no le queda otra. Es una situación de mierda para los dos. Sumado a esto, su amistad se siente mucho más real porque sufren en silencio luego de un fuerte abrazo blanqueando todo el asunto. Incluso una vez que Aang en el presente ve el cuerpo de su amigo, el contexto cambia, en mi opinión, para mejor, porque si bien estaba bueno que en medio del descontrol del estado de Avatar el protagonista se recompusiera con el discurso de Katara, digamos que acá está mejor verlo que retoma el control gracias a un poder propio que puede obtener debido a que recuerda las últimas palabras de su viejo amigo. No sé, man, es cine. Esta serie logró que Gyatso sea mi personaje favorito de todo el soporte secundario, cuando en la original, incluso habiendo visto la serie de grande, la verdad que el personaje no me generaba casi nada. Un aspecto interesante de la serie es que podemos dividir su ejecución de Zuko en dos partes: su forma presente, con la que tengo varios problemas, y su versión de flashbacks, que para mí la verdad fue una de las grandes sorpresas de la serie, incluso por momentos elevando uno de los arcos de crecimiento más icónicos de la animación. Como ya dije antes, a través de Iroh y su recolección del pasado podemos entender su fidelidad a Zuko, el poder verlos bondear y atestiguar actos de legítima grandeza con un corazón noble que acompaña al viejo en el funeral de su hijo. Muestra que aunque no sea el mejor de los estrategas, ni el máximo soldado, ni nada por el estilo, tiene una compasión y empatía tan grande que son material para ser un excelente líder. Igual, el máximo brillo de Zuko está en lo mejor que está llevado todo el reclamo que termina en el Agni Kai contra Ozai. Mientras en la serie original vemos a un Zuko un tanto creído en la sala de guerra, desesperado por entrar, acá nos encontramos con un joven que no quiere saber mucho con el tema y que aparenta gran inseguridad, pero que demuestra no titubear ni un segundo cuando se trata de evitar que se sacrifiquen las vidas de los soldados yendo contra el mismísimo Señor del Fuego. Durante el enfrentamiento contra su padre vemos que intenta ganar e incluso tiene una ventana para hacerlo, pero no lo ejecuta por su compasión y recibe una herida física y emocional que lo atormenta hasta el día de hoy, donde Ozai le plantea que la piedad lo hace débil. Es excelente. Acá todo cierra mostrando que el Señor del Fuego tiene ciertas inseguridades al ver que su hijo le lleva la contra, pero también tenemos el broche de oro de todos los hombres de la Legión 41 de Zuko aprendiendo que son los soldados que iban a mandar a sacrificar y que el salvar sus vidas le costó todo al príncipe, por lo que luego de 5 capítulos de tensión constante entre el pibe y su tripulación, cuando estos últimos aprenden la verdad en el episodio 6 y se vuelven los hombres más fieles, la verdad, man, es una de las vueltas de tuerca más satisfactorias de toda la franquicia, porque ya no siguen a un jefe sino a un líder, y eso además se ve reflejado en cómo actúan en los 2 capítulos siguientes. Es excelente. Ahora la carga de estos personajes que antes eran de fondo en la historia tiene otro nivel, tiene otra profundidad, e incluso espero que vuelvan a entrar en juego sus nuevas lealtades encontradas durante las próximas temporadas, si es que las obtenemos. Por lo que de alguna forma esta serie logró elevar todavía más al que discutiblemente es su personaje más sólido, simplemente cambiando algunos detalles y los modos de presentar interacciones que ya conocíamos. Una masterclass. Así que bueno,
Eso es todo. No creo que el Avatar live action sea una historia perfecta, ni nada por el estilo, pero por ahí este video ayuda a varios a entender por qué una parte importante del público la verdad que se quedó bastante enamorada de esta nueva interpretación y pueden llegar a decir que les gustó más que la versión de Nick. Si les gustó el video, mi máximo deseo es que me cuenten en los comentarios qué es aquello que a ustedes les pareció que la serie hizo indiscutiblemente bien. Y si a este video le va bien, seguramente hagamos una contraparte sobre 10 cosas que fueron errores letales del live action de Avatar, así que me ayudaría mucho si compartís el video y le das like. Eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene.